El neorrealismo. El neorrealismo es la teoría donde se argumenta que el factor más importante de las relaciones internacionales es el poder. El neorrealismo fue enunciado por Kenneth Walsh en 1974 en su libro Theory of International Politics. El neorrealismo parte de las ideas del realismo clásico de Hans Morgenthau, donde se hablaba de que la política internacional estaba basada en la naturaleza humana y por lo tanto sujeto al ego y a las emociones de sus líderes. Al principio del ordenamiento, el principio del ordenamiento es la anarquía, es decir, que la estructura internacional es descentralizada, por lo que no hay una autoridad central formal. Cada estado soberano es formalmente igual en el sistema. Tienen funciones similares, retos y metas a alcanzar. El principio de autoayuda hace que las naciones busquen sus propios intereses y no se subordinen a los intereses de otros. Los estados, como mínimo, quieren asegurar su propia supervivencia, pues esta es la condición mínima para buscar cualquier otra meta. El factor de supervivencia es la principal influencia del comportamiento del Estado y asegura que el Estado desarrollará capacidades militares ofensivas. Otro factor de influencia es la incertidumbre que los Estados tienen respecto a las intenciones futuras de otros, lo que lleva a una falta de confianza. Esto mismo lleva a los Estados a estar alerta contra las pérdidas de poder relativas. Dentro de la teoría se enuncia el dilema de seguridad. Este quiere decir que cuando un Estado empieza a armarse por miedo a la agresión de otro, el segundo Estado ve el armamento del primero como una posible agresión también, por lo que decide también defenderse, de modo que los dos Estados suben sus defensas y la tensión aumenta, pero ninguno quiere iniciar formalmente el conflicto. Todos los estados tienen necesidades y metas, pero no todos tienen la capacidad para alcanzarlos. La distribución de capacidades moldea las interacciones entre los estados. Cada uno hace lo que necesita en la capacidad que tenga. También la distribución de capacidades limita la cooperación, ya que de acuerdo a esta teoría, los estados pueden temer las ganancias relativas de otros, como en una teoría de suma cero, donde la ganancia de uno es la pérdida del otro. Al no querer que otros estados tengan ganancias relativas, los estados cooperan menos entre ellos. Los deseos y habilidades de cada estado resultan en un balance de poder. Se puede balancear el poder de manera interna o externa. De manera interna, los estados pueden aumentar su economía o su armamento. De manera externa, pueden formar alianzas con otros estados. Existen tres tipos de sistemas: unipolar, bipolar y multipolar, dependiendo del número de grandes poderes que se encuentran en el sistema. De acuerdo a los teóricos, el sistema bipolar es el más estable, ya que es en donde hay menos probabilidad de que haya guerra entre los grandes poderes y que haya cambios sistemáticos importantes, pues el balance de poder solo se da con cambios internos, pues no hay otros grandes poderes con el cual se formen alianzas. La Guerra Fría es un gran ejemplo del neorrealismo. Al final de la Segunda Guerra Mundial, la distribución del poder había cambiado y el orden multipolar había ido dando paso a un orden bipolar. De pronto, a las antiguas potencias europeas se les complicó mucho más con el nuevo balance de poder, ya que no podían ver su continente como un reino aislado donde la seguridad, prosperidad y poder van atados a la interacción europea. Al percibir una amenaza en la Unión Soviética, se dieron cuenta de que no podían encargarse de su propia seguridad, por lo que solicitaron protección a Estados Unidos y con esto se vieron obligados a aceptar la influencia de Estados Unidos en los asuntos europeos. De igual manera, ninguno de los estados europeos seguía teniendo suficiente poder para mantener sus imperios globales, ni económica ni militarmente. Por otro lado, al no depender de ellos su propia seguridad, no era necesario que los europeos se vieran entre ellos como amenazas y competidores, y al dejar de temerse fueron libres para cooperar y crecer mutuamente. De acuerdo al neorrealismo, si los estados quieren mantenerse seguros en un mundo anárquico,
deben prestar atención a los límites estructurales bajo los que operan. Los estados poderosos deben hacer más que los estados débiles, y los intereses se expandirán con el aumento del poder relativo, pero ninguno debe exceder su capacidad para proyectar poder. Por ejemplo, la Alemania nazi se sobreextendió enfrentándose a demasiadas potencias y perdió. Hay debates entre los neorrealistas sobre las intenciones de los estados. Algunos dicen que la meta es sobrevivir, mientras que otros argumentan que los estados quieren maximizar su poder relativo. Una de las vertientes que se opone al neorrealismo es la de la paz democrática. La paz democrática significa que las democracias tienden a no declararse las guerras entre ellas, ya sea porque los líderes deberían aceptar la culpa de la guerra entre los públicos votantes, los dirigentes tienden a establecer instituciones diplomáticas para resolver tensiones internacionales, las democracias no tienden a ver a países con políticas y doctrinas de gobierno similares como hostiles, y las democracias cuentan con una mayor riqueza pública que prefieren preservar en vez de ir a la guerra. No todos los comportamientos e interacciones entre estados pueden ser explicados por el neorrealismo. Por ejemplo, la caída de la Unión Soviética o la invasión de Irak no pueden ser explicados con este mismo modelo.